La mañana comenzó como de costumbre. Jason, con su taza de café, hojeaba el periódico mientras yo preparaba huevos con tocino, y los rayos del sol se filtraban suavemente a través de las cortinas blancas de la cocina. Todo parecía perfecto, pero esa perfección se ahogaba en la monotonía. Cada día era un calco del anterior. La mañana con café, conversaciones sobre el clima y el trabajo, el almuerzo, las tareas diarias y ocasionalmente una velada juntos. Parecía que en nuestro mundo ya no quedaban sorpresas. Jason, por supuesto, era un buen esposo, cuidadoso, estable, confiable. Nunca olvidaba las fechas importantes, me regalaba flores en nuestro aniversario y se preocupaba por mí. Pero algo no estaba bien. Algo dentro de mí se apagaba cada vez que miraba su rostro cansado. Sentía que nuestro matrimonio era un cuadro hermoso enmarcado, pero el interior estaba perdiendo color. Cuando llegó Ryan, la casa pareció cobrar vida. Su risa fuerte, sus bromas y sus historias despreocupadas captaron la atención, y no solo la mía. Incluso Jason, siempre serio y reservado, se rió, casi atragantándose con su café, cuando Ryan dijo: «Jason, ¿sabías que tu mayor rival por la atención de Kathleen es su teléfono?» Sonreí. La broma rozaba el límite, pero sacó a relucir algo importante. Ryan veía cosas que Jason nunca notaba. El día entero estuvo marcado por su presencia. Ryan ayudó a Jason con unas reparaciones en el garaje y luego se unió a la cena. Por la noche, sentado en la mesa, contaba otra de sus anécdotas de su vida agitada. Su energía era contagiosa y me di cuenta de que me reía más de lo que había hecho en meses. Cuando Ryan rozó accidentalmente mi mano, sentí una calidez extraña. Fue un gesto fugaz, pero me dejó paralizada. Levanté la vista y lo vi mirándome, con una expresión ligera, pero cargada de un desafío oculto. Aparté la mirada, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. ¿Quizá fue solo una coincidencia? ¿O estaba interpretando demasiado ese gesto? Pero ese momento se quedó conmigo durante toda la noche, como una melodía atrapada en mi cabeza, imposible de ignorar. La mañana amaneció clara y fresca, perfecta para un paseo. Ryan me sugirió caminar por la playa y acepté. Jason estaba ocupado con sus asuntos y hacía mucho que no disfrutaba del aire fresco del mar. Caminábamos lado a lado, con los pies descalzos hundiéndose en la arena tibia, mientras las olas llegaban perezosamente a la orilla. Ryan se mostraba relajado, su voz sonaba segura y ligera, como si todo lo que decía estuviera cuidadosamente planeado, pero al mismo tiempo espontáneo. ¿Eres feliz?, preguntó de repente, interrumpiendo mi contemplación del horizonte. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré, intentando descifrar qué quería decir. Sus ojos estaban fijos en mí, y eso me hacía sentir extrañamente vulnerable. «Claro», respondí, aunque mis palabras sonaron poco convincentes. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo por curiosidad. A veces las personas se acostumbran a lo que tienen y olvidan lo que significa ser realmente feliz», respondió con una ligera sonrisa, pero su voz tenía un matiz peculiar. Aparté la mirada fijándome en las olas. La conversación tomó un giro extraño, pero no tuve tiempo de reflexionar cuando Ryan cambió de tema. «¿No te gustaría nadar? El agua debe estar más caliente de lo que parece», sugirió mirando al mar con una sonrisa. Me reí, encogiéndome de hombros. «¿Con qué ropa? Mi atuendo no es el más adecuado para eso». «Entonces, ¿por qué no sin ropa?», replicó él, como si fuera la respuesta más natural. Esperaba que tomara mi comentario como una broma, pero en lugar de eso parecía completamente serio. Su confianza me descolocó, pero decidí convertir el momento en una broma para no dejar que se desarrollara más. «Ryan, eso ya es demasiado. No quiero asustar a los habitantes locales», dije riendo, tratando de ocultar mi leve incomodidad. Él sonrió, levantando las manos en señal de rendición. Está bien, considéralo una broma». Seguimos caminando, evitando volver al tema, pero algo dentro de mí seguía dándole vueltas a sus palabras. ¿Había sido solo una broma? ¿O había algo más detrás de ellas? Cuando estábamos a punto de salir de la playa, el viento desordenó mi cabello, y al intentar apartar un mechón de mi rostro, Ryan se detuvo de repente.
Su mano rozó mi cara suavemente, apartando el cabello. Su gesto fue tan inesperado e íntimo que me quedé inmóvil. En ese momento, el silencio entre nosotros era ensordecedor. «Eres tan auténtica», dijo en voz baja, y sentí cómo la sangre subía a mis mejillas. Di un paso hacia atrás, como si volviera a la realidad. «Es hora de regresar, seguro que Jason nos está esperando», dije, intentando que mi voz sonara tranquila. Él no objetó y volvimos por el mismo camino, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía una incomodidad, como si hubiera hecho algo mal, pero al mismo tiempo una extraña emoción. Ryan no era como Jason, y eso me asustaba. Cuando volvimos a casa después del paseo por la playa, Jason nos recibió en la puerta, animado y claramente de buen humor. Sin perder tiempo propuso: «Escuchen, ¿por qué no vamos a una fiesta? Un colega me invitó. Promete estar divertida». No estaba segura de querer pasar la noche en medio de una multitud ruidosa, pero la idea pareció entusiasmar a Ryan. Su entusiasmo era contagioso, y aunque sin mucho ánimo, acepté. Era mejor que quedarme en casa atrapada en la rutina habitual. Cuando llegamos a la casa del colega, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados hablaban, reían y la música sonaba fuerte. Jason se integró rápidamente en una conversación sobre trabajo, mientras Ryan, como siempre, encantaba a todos con su carisma. Yo, por mi parte, me sentía fuera de lugar, vagando por la casa con una copa de vino en la mano. Parecía que todos tenían algo que hacer, menos yo. Ryan volvió a aparecer sin previo aviso, como si hubiera percibido mi incomodidad. Se acercó en silencio, con una mirada tranquila pero atenta, y luego señaló hacia la terraza abierta, invitándome a salir. Lo seguí, agradecida por la oportunidad de escapar del bullicio. Afuera, el aire nocturno era fresco y revitalizante. Ryan se apoyó en la barandilla, mirando a la distancia. Yo me quedé un poco apartada, enfocándome en las luces de la ciudad que brillaban en la lejanía. La calma entre nosotros era sorprendentemente cómoda, hasta que rompió el silencio. «Sabes que mereces más, ¿verdad?». Aparté la vista de las luces, intentando descifrar el significado de sus palabras. Estaba más cerca que antes, y su voz sonaba como si hablara directamente a algo profundo dentro de mí. «¿Por qué dices eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque no estás viviendo, solo estás existiendo. Cómodamente, de forma estable, pero... ¿no quieres algo más?». Sus palabras tocaron una fibra sensible. Quería responder, pero no encontré las palabras adecuadas. En cambio, me quedé en silencio, sintiendo cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Ryan dio un paso más cerca. Su mano rozó la mía, un gesto ligero pero lleno de significado. No me aparté. Su mirada era intensa, pero no agresiva, y entonces se inclinó y me besó. Fue un beso breve, casi fugaz, pero suficiente para desestabilizarlo todo. Cuando se apartó, me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. En mi mente reinaba el caos. Todo mi cuerpo ardía, y no podía negar que quería más. La realidad volvió demasiado rápido. Retrocedí un paso, evitando su mirada, y murmuré: «Tengo que regresar». Volví a la casa, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. La música y las voces de los invitados volvieron a llenar mis oídos, pero apenas las notaba. Tomé otra copa de vino y me refugié en un rincón, tratando de recuperar la compostura. Nadie parecía darse cuenta de que algo había cambiado, pero yo lo sabía. Esa noche ya nunca sería igual. Después de la fiesta, en la casa se instauró una extraña tensión. Ryan parecía formar parte de cada momento de mi rutina diaria. Su presencia se hacía sentir a cada paso. Siempre aparecía cerca. Si estaba en la sala, él se asomaba casualmente al marco de la puerta. Si me quedaba más tiempo del habitual en la cocina, él se ofrecía a ayudar, aunque esa ayuda casi nunca era necesaria. Sus roces eran mínimos, su mano al entregarme algo, un ligero toque en mi hombro al pasar. Estos gestos eran tan sutiles que podían parecer accidentales, pero no lo eran para mí. Dejaban en mi interior una inquietud difícil de ignorar. Una mezcla de incomodidad y culpa empezaba a instalarse en mi pecho. Jason no parecía notar nada.
Sus días estaban completamente absorbidos por el trabajo, las llamadas y los pocos momentos frente al televisor. De vez en cuando me miraba fugazmente, especialmente cuando me encontraba perdida en mis pensamientos. Pero cuando atribuía mi silencio a cansancio, aceptaba la explicación sin más. Por la noche me cubría con una manta o me traía una taza de té, como siempre lo hacía. Sin embargo, esos gestos que antes me reconfortaban ahora parecían mecánicos, carentes de sentimiento. Comencé a darme cuenta de que mis pensamientos volvían a Ryan con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. Sus palabras, aparentemente inocentes, resonaban en mi mente. Su mirada intensa, siempre atenta, parecía desvelar mucho más de lo que él decía. No necesitaba hablar para que su presencia generara una tensión que no sabía cómo manejar. Una noche, sola en el dormitorio, me envolvió un sentimiento extraño. Jason estaba en la habitación de al lado, concentrado en la lectura de algún documento. Todo a mi alrededor me resultaba familiar, pero al mismo tiempo distante. Miraba las cosas cotidianas, sus camisas perfectamente dobladas, el vaso con su cepillo de dientes en la repisa, y sentí un vacío. Antes todo esto era parte de mi vida, algo significativo, pero ahora no sabía en qué momento había perdido el sentido de todo. Ryan, por su parte, parecía estar siempre un paso adelante. No hacía nada evidente, pero su presencia era constante, casi como una sombra. Sentía que entre nosotros había una línea invisible que no debía cruzarse, pero la mera existencia de esa línea hacía que pareciera más frágil con cada día que pasaba. Hacia el final de la semana, me di cuenta de que ya no me sentía plenamente feliz. Jason seguía ahí, como siempre, pero su cercanía se había convertido en una formalidad. Todo lo que antes era natural ahora parecía una obligación. Ryan, en cambio, despertaba en mí una sensación de vitalidad que no sabía cómo manejar. No entendía hacia dónde me llevaría esto, pero cada vez era más evidente que estaba al borde de algo que no podría evitar. Jason se fue temprano en la mañana. Sus camisas cuidadosamente dobladas, la maleta perfectamente organizada, todo en él reflejaba rutina y control. Me dio un beso en la mejilla, sin notar cómo me quedé inmóvil. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio llenó la casa, pesado y opresivo. Ryan bajó poco después. Su andar relajado, su expresión despreocupada, todo en él parecía indicar que se sentía como en casa. Se sentó en la mesa, observándome mientras removía el café sin rumbo fijo. Intentaba no mirarlo, pero su presencia era imposible de ignorar. El día transcurrió con lentitud. Traté de ocuparme con pequeñas tareas, pero mis manos parecían torpes, incapaces de completar nada. Ryan estaba allí, no provocando abiertamente, pero su mera existencia a mi alrededor me empujaba hacia un borde que temía cruzar. Por la noche me senté en el sofá de la sala, envuelta en una manta, buscando refugio en la tenue luz de una lámpara. Ryan entró sin hacer ruido, deteniéndose cerca. Podía sentir su mirada, pero no me atrevía a encontrarla. Se sentó a mi lado, tan cerca que su presencia era abrumadora. Su mano se deslizó lentamente hacia la mía, un roce apenas perceptible, pero suficiente para hacerme estremecer. No aparté la mano, aunque mi mente gritaba que lo hiciera. Cuando se inclinó hacia mí, el mundo se detuvo. Sus labios rozaron los míos suavemente, como una pregunta que no podía responder. Pero cuando sintió mi aceptación, el beso cambió. Se volvió más profundo, más intenso, cargado de una pasión que no podía contener. Sus manos recorrieron mis hombros, atrayéndome hacia él. Mi resistencia se desmoronó mientras mis manos buscaban su pecho, aferrándose a algo más fuerte que mis dudas. Ryan me guió suavemente hacia el sofá, sus movimientos seguros pero llenos de una delicadeza que me desarmó. Cada roce, cada caricia, encendía un fuego que hacía imposible retroceder. Mi respiración era agitada, mi cuerpo temblaba bajo sus manos, y el deseo se apoderó de mí. Todo lo demás dejó de importar. Era como si hubiera liberado algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo reprimido. Cuando terminó, me quedé en el sofá, cubriendo mi rostro con las manos. Ryan estaba sentado a mi lado, su respiración tranquila. Sentía su mirada sobre mí, pero no podía devolverla. «Esto no es un error», dijo suavemente.
es lo que siempre has querido, solo que no te lo permitías. No, Ryan, respondí con firmeza. Fue solo un impulso, nada más. No volverá a pasar. Me levanté rápidamente, sintiendo cómo la culpa me envolvía. Me encerré en mi habitación, incapaz de enfrentarme a lo que acababa de suceder. La noche se sintió interminable. Al día siguiente, Ryan no se detuvo. Su actitud seguía siendo relajada, pero había una insistencia apenas perceptible que me incomodaba. Cuando sugirió pasar el día juntos en una casa de campo, mi respuesta fue un no rotundo. Era demasiado personal, demasiado arriesgado, pero no aceptó mi negativa. Kathleen, necesitas despejarte un poco, dijo con voz tranquila, casi persuasiva. Nadie lo sabrá, solo será un día en el campo. Intenté buscar una excusa, pero no encontré ninguna. Su mirada era demasiado firme, demasiado segura. Después de unos minutos de vacilación, accedí. Sabía desde el principio que era un error. El camino hacia la casa fue tenso. Ryan intentaba aliviar la atmósfera hablando de cosas triviales, pero apenas lo escuchaba. Mi mente estaba atrapada en la idea de que me había permitido llegar a esta situación. La casa de campo era tranquila y acogedora, rodeada de altos árboles que la ocultaban del mundo exterior. Sentí un nudo en el estómago, como si mi intuición me advirtiera de lo inevitable. El interior era simple pero elegante. El aroma a madera y aire fresco creaba una atmósfera de calma, pero para mí ese lugar era como una trampa. Ryan preparó café y nos sentamos a la mesa, pero no podía relajarme. Su presencia era abrumadora, demasiado intensa. Mientras llenaba mi taza, su mano rozó mi hombro, quedándose más tiempo del necesario. Me estremecí, pero no me aparté. En ese instante, supe que ya no podía resistirme. Se acercó de nuevo, sin decir palabra. Su mirada se cruzó con la mía, y en sus ojos había una determinación que me dejó sin aliento. Intenté hablar, pero sus labios ya estaban sobre los míos. Era el mismo fuego que había sentido antes, pero esta vez ardía con más fuerza. Sus manos rodearon mi rostro, y me perdí en ese momento. Sus caricias eran firmes pero delicadas, como si entendiera que estaba al borde del colapso. Mi cabeza daba vueltas, y mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. Terminamos en el sofá, y todo lo demás dejó de importar. Sus manos exploraron mi cuerpo con una intensidad que despertó cada rincón de mi piel, mientras mis intentos de resistirme se desvanecían. Era como una tormenta a la que ya no podía oponerme. Cuando todo terminó, me sentí vacía. Ryan me miraba en silencio, con calma, pero con una comprensión que me hizo sentir más vulnerable. Evité su mirada, incapaz de enfrentarme a lo que acababa de ocurrir. El camino de regreso fue aún más pesado que el de ida. Permanecí en silencio, con las manos apretadas, mientras la sensación de desastre crecía con cada kilómetro. Había ido demasiado lejos. Al llegar a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me desplomé en el sofá. La culpa era un peso que ya no podía ignorar. No sabía cómo vivir con esto, pero entendía que no había vuelta atrás. Los días después del viaje a la casa de campo se volvieron pesados. Intentaba seguir con mi vida como siempre, pero la culpa crecía dentro de mí. Cada palabra, cada mirada de Jason me parecían acusadoras, aunque él no sabía la verdad. Trataba de ser atenta y cariñosa, como antes, pero algo inevitablemente se rompía en mis acciones. Jason empezó a notar. Sus miradas, antes fugaces, ahora se alargaban. Por las noches, cuando estábamos juntos, sentía su tensión. Parecía que estudiaba cada detalle de mí, intentando encontrar respuestas a preguntas que aún no había formulado. Una mañana lo encontré en su despacho. Estaba sentado frente a su escritorio, revisando algunos papeles con atención. En sus manos tenía un extracto bancario que había dejado en mi bolso tras el viaje con Ryan. En él figuraba el pago del alquiler de la casa de campo. Me quedé paralizada en la puerta, esperando que no me preguntara nada, pero su mirada ya estaba fija en mí. «Kathleen, ¿qué es esto?» Su voz era tranquila, pero había un filo en ella. Solo ayudé a Ryan. Me pidió que pagara la casa por él. Mentí, evitando su mirada. No respondió, pero su silencio fue peor que cualquier palabra. Sabía que su desconfianza estaba creciendo.
aunque no hizo más preguntas. A pesar de esto, seguí viendo a Ryan. Cada vez que estábamos a solas, mi culpa se desvanecía momentáneamente, reemplazada por el deseo. Sus caricias, su mirada, su voz, todo eso me alejaba de la realidad mientras estábamos juntos. Pero tan pronto como regresaba a casa, la culpa volvía con más fuerza. Una noche, Jason llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la sala, intentando mantenerme serena, pero no dijo nada. Su silencio era denso, opresivo. Pasó a su despacho sin dirigirme una sola palabra. Más tarde lo escuché hablar por teléfono. Su voz era baja pero firme. Mencionaba algo sobre vigilancia y pruebas. Me quedé inmóvil, escuchando con atención, hasta que entendí. Había contratado a un detective privado. Mi corazón se encogió. Sabía que mi ilusión de mantener todo bajo control estaba llegando a su fin. Esa noche no dormí. Acostada junto a Jason, escuchaba su respiración tranquila mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. Las imágenes de lo que sucedería si la verdad salía a la luz eran insoportables. Había ido demasiado lejos. Ahora lo entendía. Pero incluso este conocimiento no me daba fuerzas para detenerme. Los últimos días evité a Ryan, tratando de enfocarme en mis rutinas. Pero sus llamadas y mensajes eran un recordatorio constante de lo que habíamos compartido. No respondía de inmediato, y a veces simplemente los dejaba sin leer. Pero él no se rendía. Su persistencia era sutil pero firme, como si supiera que no podría resistirme. Y tenía razón. Cuando propuso que nos encontráramos en un hotel, me resistí durante días. La idea de asumir un riesgo aún mayor parecía una locura. Pero cada día que pasaba, sentía que me hundía más en mis propias emociones. Ryan era como un fruto prohibido del que no podía apartarme. Finalmente, acepté, pero tomé todas las precauciones posibles para no ser descubierta. Elegí un hotel en las afueras de la ciudad, conduje dando vueltas, asegurándome de que nadie me siguiera. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación. En mi mente, una voz suplicaba que me detuviera, pero la ignoré. Cuando entré, él ya estaba allí. Ryan estaba tranquilo, como siempre, con una confianza que me desarmaba. No dijo nada, solo se acercó, y el mundo desapareció. Sus manos me rodearon, atrayéndome hacia él, y sentí cómo mis últimas defensas se derrumbaban. Sus besos eran intensos, como si fuera la última vez. Sus caricias eran firmes, exigiendo todo de mí, y mi resistencia se desvaneció bajo la ola de pasión que me envolvió. Terminamos en la cama, y todo lo que sentía eran sus manos, su respiración. Esto era más que cercanía física. Era un deseo tan profundo que ya no podía negarlo. Ryan sabía cómo hacerme olvidar todo: la culpa, el miedo, la realidad. En ese momento, solo existíamos él y yo. Cuando todo terminó, me quedé acostada a su lado, tratando de recuperar el aliento. Pero en el fondo, sabía que había cruzado un límite del que ya no podía regresar. Había ido demasiado lejos. Mientras tanto, Jason recibió las pruebas del detective. Fotos, registros de nuestra visita al hotel, todo era demasiado claro. El detective había logrado seguirme sin ser descubierto. Nunca imaginé que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos. Jason no dijo nada. No hizo una escena ni mostró ninguna emoción. Su frialdad era casi imperceptible, pero la sentía en cada interacción. Durante la cena, me miraba como si fuera una extraña, aunque seguía interpretando el papel de esposo atento. Su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Sabía que lo sabía, pero no entendía por qué callaba. Esto solo aumentaba mi tensión. No solo temía ser descubierta, sino que también me atormentaba su juicio silencioso. Cuando regresé a casa después de ver a Ryan, encontré a Jason sentado en la mesa. Levantó la vista, pero en sus ojos ya no había calidez. Su tranquilidad era helada, como el preludio de una tormenta inminente. Después del encuentro en el hotel, decidí que no podía permitirme más errores. La culpa me consumía, y Jason se mostraba cada vez más frío y distante. Su silencio era como una advertencia que no podía ignorar, pero Ryan volvió a insistir, convencido de que debíamos vernos una vez más. «Será la última vez», dijo con una seguridad que casi me hipnotizó. «Debemos terminar esto de manera inolvidable».
Intenté resistirme, consciente de los riesgos, pero en el fondo sabía que no podía negarme. Sus palabras, su mirada, incluso sus silencios, despertaban en mí algo que no podía controlar. Acordamos encontrarnos en mi casa mientras Jason estaba en el trabajo. Ryan llegó durante el día, como si fuera una visita cualquiera. Pero no había nada de ordinario en aquello. La casa, que siempre había sido un refugio seguro, ahora se sentía como el escenario de un desastre inminente. Desde el momento en que entró, la tensión entre nosotros era palpable. Se acercó, sus manos rodearon mi cintura y comprendí que ya no había vuelta atrás. Sus labios buscaron los míos y el fuego que encendió en mí no dejó espacio para la razón. Fue el momento más apasionado que habíamos compartido. Sus caricias eran más intensas, cada movimiento cargado de deseo. Nos olvidamos del lugar, del tiempo, de todo lo demás. Nos rendimos completamente a la tormenta que habíamos creado juntos. De repente, el sonido de la puerta rompiendo el silencio me congeló. Mi corazón dejó de latir. Aparté a Ryan de golpe, con el pánico reflejado en mis ojos. Al voltear, ahí estaba Jason. Estaba de pie en la entrada, su rostro inexpresivo, pero sus ojos decían todo. No pronunció una palabra, solo nos miró, como si estuviera observando algo inevitable. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Ryan se levantó lentamente, con la incertidumbre pintada en su rostro. Pero Jason no esperó explicaciones. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él con una calma aterradora. Me quedé paralizada, el horror llenando cada rincón de mi ser. Ryan permanecía en silencio, y yo no podía encontrar palabras para justificar lo que acababa de suceder. Sabía que esa era la línea final, el momento en que todo cambiaría para siempre. La casa estaba envuelta en un silencio inquietante. Sabía que este momento llegaría, pero aún así no estaba preparada. Jason regresó por la tarde. Sus pasos resonaban con firmeza, y cada pisada parecía anunciar algo inevitable. Entró en la sala donde yo estaba sentada y colocó una carpeta delgada sobre la mesa frente a mí. «Necesitamos hablar», dijo, sentándose frente a mí. Su voz era serena, pero sus ojos eran fríos, como si ya hubiera tomado una decisión. Abrió la carpeta. Lo primero que vi fueron fotos. Ryan y yo en el hotel, su coche estacionado cerca de nuestra casa. Luego puso sobre la mesa extractos bancarios que confirmaban el pago de la casa de campo. Finalmente, sacó impresiones de nuestras conversaciones. Mi corazón se encogió. Cada palabra que había escrito estaba ahora expuesta ante él. «¿Es esto tuyo?», preguntó secamente, señalando las hojas con las conversaciones. Permanecí en silencio, incapaz de articular una respuesta. Jason continuó sin esperar. «Es sencillo, Kathleen. Terminas con esto y seguimos juntos como antes, sin divorcio, por nuestra reputación por los dos. O destruyes todo. Tú decides». Sus palabras cayeron como un golpe. No era una propuesta, era un ultimátum. No había dolor ni comprensión en su tono, solo un cálculo frío. Levanté la mirada hacia él. Algo dentro de mí se rompió. «No, Jason», respondí con firmeza. «No puedo vivir así. Ya perdimos lo que alguna vez fue nuestra familia, y tú lo sabes». Entrecerró los ojos, su rostro se endureció aún más. «¿De verdad? ¿Estás dispuesta a destruir todo por esto?». Su voz estaba cargada de desprecio. «No quiero destruir nada, pero no puedo vivir para mantener apariencias. Esta casa ya no es un hogar, es una jaula, Jason». Se reclinó hacia atrás, mirándome en silencio durante unos largos segundos, como si evaluara si hablaba en serio. Luego, lentamente, se levantó, recogió la carpeta y salió de la habitación sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio regresó. Era aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Ahora todo había cambiado. Y ya no había vuelta atrás. La casa se había convertido en un museo, un espacio que alguna vez estuvo lleno de conversaciones, risas y vida, ahora parecía congelado en el tiempo. Jason y yo dejamos de hablar. Incluso las frases más simples como «pásame la sal» o «recojo a los niños de la escuela» habían desaparecido.
Vivíamos como vecinos que evitan cruzarse en el pasillo. Él salía temprano y volvía tarde. Sabía que no era por trabajo. Simplemente me evitaba, igual que yo a él. Nuestras cenas juntos eran una formalidad, un teatro forzado para mantener la apariencia de una vida perfecta, una reputación que él estaba dispuesto a preservar a cualquier precio. Ryan se fue unos días después del último incidente. No dijo nada, solo dejó un mensaje. Es lo mejor para ambos. Su partida fue como el golpe final. Perdí todo. Jason dejó de ser mi esposo y Ryan desapareció, como si nunca hubiera formado parte de mi vida. Me quedé sola en esta casa enorme, que ahora me resultaba extraña. Las paredes me oprimían, recordándome un pasado que ya no podía recuperar. Todo a mi alrededor, las fotos, los muebles, incluso el olor, evocaba una vida que ya no me pertenecía. Miraba a Jason durante la cena, tratando de descifrar lo que pensaba, pero en sus ojos solo había un vacío frío. No estaba dispuesto a perdonar, pero tampoco a divorciarse. Ese era su castigo. Cada día sentía cómo me ahogaba un poco más. La sensación de estar atrapada se hacía insoportable. Ya no encontraba alegría en las cosas que solían dar sentido a mi vida. Incluso las pequeñas actividades, como leer un libro o pasear por el jardín, se convirtieron en una tortura. Una tarde estaba parada junto a la ventana de mi habitación, mirando hacia la calle. Los coches pasaban, la gente caminaba apresurada. Me sentía como si estuviera detrás de un cristal, separada de todo ese mundo. Lo único que podía hacer era observar. Sin libertad, sin opciones. La idea de escapar comenzó a rondar cada vez más en mi mente. Irme, desaparecer, dejar todo atrás. Parecía la única salida a esta desesperación. No sabía cómo lo haría, pero tenía claro algo. Si me quedaba aquí, tarde o temprano, terminaría perdiéndome por completo. Había pasado una semana, y el silencio que me rodeaba se había vuelto casi insoportable. Trataba de llenar mis días con actividades, pero todo a mi alrededor era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de que ahora ninguna parte de mi vida me pertenecía. Una de esas noches, cuando ya pensaba que todo estaba quedando atrás, mi teléfono vibró inesperadamente. Un mensaje de Ryan: «Tenemos que vernos, por última vez». Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Todo lo que había sentido por él, la pasión, la admiración, incluso el deseo de correr a su encuentro, se mezcló con una nueva emoción, la sospecha. ¿Por qué ahora? Él se había ido como si no quisiera nada más. ¿Por qué intenta volver? Intenté ignorar el mensaje, pero no se detuvo. Horas después llegó otro. «Te necesito, Kathleen. No puedo dejarlo así». Al día siguiente me llamó. Miré la pantalla durante largo tiempo antes de contestar. Su voz era tan suave como siempre, pero ahora detecté algo diferente en ella, algo que me puso en alerta. «Es importante, Kathleen. Solo quiero hablar. Cerremos esta historia para que no quede nada sin decir». Sus palabras sonaban razonables, pero dentro de mí creció la sospecha de que había algo más detrás. Recordé todo lo que habíamos vivido, cada momento, cada gesto, cada palabra, y de repente empecé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Ryan siempre fue atento, pero muchas veces sus acciones parecían demasiado calculadas. Siempre aparecía en momentos en que yo estaba más vulnerable. Su confianza, su insistencia, su habilidad para hacerme sentir importante. Ahora todo esto parecía una estrategia. Esa noche apenas dormí. Los recuerdos de nuestros encuentros surgían en mi mente uno tras otro. Sus palabras resonaban como un eco, pero ahora sonaban más a manipulación que a sinceridad. Sabía cómo hacerme sentir especial, cómo convencerme de que lo nuestro era más que simple pasión. Pero, ¿y si todo había sido una ilusión? Al día siguiente me envió otro mensaje. «Te espero mañana. De verdad será la última vez». Me senté con el teléfono en las manos, sintiendo cómo dos emociones se enfrentaban dentro de mí. El deseo y la ira. Si realmente me había usado como empezaba a sospechar, ¿por qué aún pensaba en verlo? ¿Por qué esa última vez seguía sonando como algo que debía hacer? El día gris y lluvioso reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Parecía que la naturaleza misma quería recordarme que todo estaba roto,
Estaba de pie junto a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, tratando de no pensar en lo lejos que había llegado. De repente, oí la puerta abrirse. Jason había vuelto, aunque no lo esperaba tan pronto. Sus pasos eran pesados, como si estuviera luchando consigo mismo antes de entrar. Me giré y encontré su mirada. En sus ojos había algo que no veía desde hacía tiempo: cansancio y dolor, mezclados con los restos del amor que alguna vez compartimos. «Necesitamos hablar», dijo, acercándose. Su voz era baja, tranquila, pero contenía una resolución que me asustó. Asentí, invitándolo a sentarse en silencio. Jason se dejó caer en el sofá frente a mí, evitando mi mirada directa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Los segundos de silencio se sintieron eternos. «Todavía te amo», empezó, su voz apenas audible, como si decir esas palabras fuera demasiado difícil. «Pero, Kathleen, no veo cómo podemos seguir. Lo que teníamos ya no se puede recuperar». Sus palabras cayeron como un martillazo. No gritaba, no me culpaba, pero eso solo lo hacía más doloroso. Apreté las manos tratando de mantener la compostura, pero mi voz tembló cuando finalmente hablé. «Lo sé», susurré. «Yo lo destruí todo, traicioné lo que éramos, pero tú sabes que yo tampoco puedo olvidarlo todo así. No sé cómo vivir con esto». Jason levantó la mirada, y en sus ojos había tanta tristeza que quise apartar la vista. Pero seguía observándome, como si quisiera recordar todo lo que fuimos antes de marcharse. «Intenté entender por qué pasó esto», continuó. «Intenté justificarte, encontrar algo a lo que aferrarme. Pero ya no puedo más. El amor está ahí, pero no puede sobrevivir en este caos. Ambos lo sabemos». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero permanecí en silencio. ¿Qué más podía decir? Tenía razón. Todo lo que podía hacer era sentarme frente a él y sentir cómo mi corazón se rompía en pedazos. Jason se levantó. Sus movimientos eran lentos, como si él mismo no quisiera irse. Me miró por última vez y exhaló. «Me voy. Para siempre. Es la única salida. Adiós, Kathleen». Me quedé sentada, incapaz de levantarme para detenerlo. La puerta se cerró tras él y con ese sonido entendí que todo había terminado. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era diferente. Era vacío y despiadado. Me quedé sola, con un dolor que ahora era mi único compañero.